Nadie en nuestro pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de las imponentes montañas de los Andes, imaginó que la llegada del joven padre Gabriel cambiaría nuestras vidas de una forma tan radical. Yo tenía apenas 16 años cuando él apareció, lleno de energía, carisma y una sonrisa que parecía iluminar cualquier rincón oscuro de la iglesia. Mi familia, como la mayoría de los que vivían ahí, era profundamente devota. Mi madre asistía a misa todas las semanas y mis hermanas Laura y Teresa cantaban en el coro. Mi padre, aunque algo más reservado, también respetaba las tradiciones. Antes de la llegada, el cura del pueblo era un hombre viejo, el padre Anselmo. Él había servido por décadas y era amado por todos, sin embargo, la edad lo había alcanzado y sus sermones eran cada vez más pausados. Su voz era apenas un murmullo. Cuando se anunció que sería reemplazado, hubo tristeza, pero también esperanza de que alguien nuevo trajera vitalidad a la comunidad, y así fue como llegó el padre Gabriel con 27 años, con una seguridad en sí mismo que podía resultar contagiosa. El primer domingo que ofició la misa, la iglesia estaba llena a reventar. Todos queríamos ver al nuevo sacerdote. Se adueñó del altar con una energía que pocos habíamos visto antes. Creo que estábamos muy acostumbrados a lo que hacía el padre Anselmo. Su voz era firme en su mensaje poderoso y sus ojos parecían mirar a cada persona como si superara exactamente lo que necesitaba escuchar. Mi madre salió de la iglesia diciendo que Dios había enviado un verdadero ángel a cuidarnos. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en el centro de la vida del pueblo, organizaba actividades para los pequeños, daba clases de catecismo y también hacía visitas a los enfermos. Parecía incansable, pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir pequeñas señales de que tal vez no todo era tan perfecto como aparentaba al principio. Fueron suspiros de admiración. Las mujeres del pueblo, especialmente las más jóvenes, no podían evitar notar su aspecto atractivo. Era alto, con cabello oscuro y bien peinado, con una sonrisa que podía desarmar hasta el más estoico. Algunas chicas comenzaban a quedarse después de las clases de catecismo para hablar con él y pronto los rumores comenzaron a circular. Se decía que Gabriel era demasiado amistoso con algunas de las jóvenes, que pasaba tiempo con ellas en privado bajo el pretexto de ayudarlas a encontrar su fe. Cuando estos rumores llegaron a oídos de mi madre, los descartó de inmediato. Son habladurías de gente envidiosa, nos decía. El padre Gabriel es un buen hombre, es un hombre de Dios, sin embargo, algo. No pude ignorar esos comentarios. A menudo, durante las tardes, cuando yo volvía de él. En el campo donde trabajaba con mi papá, veía al padre Gabriel caminando a las afueras del pueblo, siempre solo. Decía que le gustaba esto porque le gustaba reflexionar y estar cerca de la naturaleza, pero su andar era distinto, como si estuviera siendo guiado hacia un destino específico. Fue una tarde de domingo cuando todo comenzó a cambiar. Gabriel regresó a una de sus caminatas con una expresión que no había visto en él antes. Durante la misa, anunció que había recibido una visión divina mientras meditaba algo que estaba a unos kilómetros del pueblo. Dijo que había escuchado la voz de Dios que le había dado instrucciones claras, nuestra comunidad debía unirse más que nunca y dedicar su vida a la fe. El efecto que tuvo en los feligreses fue inmediato. Su mensaje era tan apasionado que la mayoría lo aceptó sin cuestionamientos. Mi madre y muchas otras mujeres comenzaron a asistir a misa diariamente, mientras que los hombres daban tiempo y recursos para embellecer la iglesia. Gabriel se volvió una figura central, casi intocable, pero yo no podía evitar preguntarme por qué ese lago había sido el lugar donde Dios se había manifestado. Era un lugar tranquilo, sí, rodeado de árboles y con un silencio que podía resultar abrumador. Algunos pescadores decían que el lago tenía algo raro, que a veces parecía susurrar cuando el viento estaba calmado, pero estas historias siempre habían sido consideradas como simples leyendas. A partir de ese momento, algo en Gabriel cambió. Su carisma se intensificó. Les juro que era casi hipnótico, incluso quienes habían dudado en él comenzaron a seguirlo con. En una reunión comunitaria, propuso que se le cediera una vieja finca abandonada en las afueras del pueblo para convertirla en un espacio dedicado a la educación espiritual. Sin mucha oposición, los habitantes aceptaron, empezaron a remodelarla y adecuarla.
Pronto los jóvenes del pueblo comenzaron a pasar más y más tiempo en la finca. Bajo la guía de Gabriel, se decía que él se dedicaba a orar y a estudiar, pero los rumores sobre el comportamiento del sacerdote comenzaron a intensificarse. Algunas familias notaron que sus hijas regresaban cambiadas, más calladas, más retraídas, como si estuvieran guardando un secreto que no podían compartir. Mi hermana mayor, Laura, fue una de las primeras en unirse al grupo. Al principio, mi madre estaba encantada de que participara en algo tan puro, entre comillas, pero pronto empezó a preocuparse porque Laura llegaba a casa tarde, evitaba las preguntas y apenas hablaba con nosotros. Una noche la escuché llorando en su habitación, pero cuando intenté hablar con ella, me cerró la puerta en la cara. Mi inquietud creció cuando el vecino don Esteban, al hablar con mi padre, le contó que había visto al padre Gabriel caminando por el pueblo a altas horas de la noche, siempre en dirección hacia el lago. Decía que, aunque Gabriel era amado por muchos, algo en su comportamiento le resultaba extraño, como si no fuera el mismo del de aquella revelación que se le dio a mi padre. Aunque respetuoso, no quiso entrar en discusiones, pero para mí esos comentarios confirmaron lo que yo ya temía: el padre Gabriel estaba cambiando y no lo estaba haciendo para bien. Una noche, decidido a descubrir qué estaba ocurriendo, decidí seguir al padre Gabriel. Mientras estaba caminando hacia el lago, me mantuve a una distancia prudente, ocultándome entre los árboles y matorrales. Cuando llegó a la orilla, se arrodilló y comenzó a hablar en voz baja. No podía escuchar lo que estaba diciendo, pero sus palabras no parecían una oración, eran casi como un tipo de conversación. De repente, el aire se volvió más frío y el lago, que había estado en calma, comenzó a agitarse ligeramente. No les puedo decir que fue un espectáculo sumamente llamativo, pero algo estaba pasando. Retrocedí asustado y terminé tropezando, haciendo ruido. Gabriel giró la cabeza en dirección, pero me las arreglé para escapar antes de que me viera. Cuando regresé a casa, no pude dormir. Sabía que algo estaba pasando, pero no tenía idea de cómo enfrentarlo. Mis pensamientos estaban girando en torno a lo que había visto en el lago y al comportamiento cada vez más extraño del padre. Durante el desayuno, mi madre notó el silencio, pero cuando me preguntó si algo andaba mal, simplemente negué con la cabeza. No sabía cómo explicarle lo que había presenciado sin parecer un loco. A medida que los días pasaban, Gabriel se volvía más influyente. La finca que le habíamos cedido comenzó a convertirse en el centro de su obra divina. Las jóvenes del pueblo iban y venían llevando cestas de comida, ropa y objetos de sus familias. Todo era dado con gran entusiasmo. Nadie cuestionaba sus intenciones y las pocas voces que se atrevían a expresar dudas eran silenciadas con miradas de reprobación o sermones apasionados del propio padre Gabriel. Durante la misa dominical, mi hermana Laura Quinn solía ser vivaz y llena de energía, se había convertido en una sombra de sí misma. Pasaba gran parte de su tiempo en la finca, regresando solo para las comidas. Cuando intentábamos hablar con ella, sus respuestas eran invasivas y monótonas. Mi madre decía que Laura estaba más cerca de Dios que nunca, pero yo no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Una noche, mientras estábamos cenando, Laura soltó algo que heló la sangre de mis penas. El padre Gabriel dice que pronto sucederá algo en el pueblo, algo bastante grande, dijo mientras jugaba con el tenedor en su plato, algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Mi madre sonrió, y ya se sintió encantada con las palabras del padre, pero yo sentí un nudo en el estómago. Cuando le pregunté qué significaba eso, Laura simplemente respondió: lo sabremos cuando sea el momento. Los rumores sobre el padre Gabriel seguían creciendo. Algunas familias comenzaron a notar más cosas extrañas en sus hijas, actitudes reservadas, cambios en sus horarios, incluso desmayos inexplicables. Un vecino, don Esteban, mencionó que había visto a Gabriel entrando a la finca con varias muchachas bien entrada la noche. Aunque esto parece inofensivo para algunos, la verdad es que era sumamente perturbador. Es demasiado joven para ser tan santo, dijo una vez don Esteban a mi padre. Nadie tiene tanta devoción sin esconder algo. Papá Apa no quiso entrar en malas discusiones, pero sabía perfectamente que esas palabras le habían calado.
Mi madre, por el contrario, se negaba a creer cualquier acusación contra Gabriel. Es un hombre de Dios, insistía. La gente habla porque no puede soportar ver algo tan puro y verdadero. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más oscuras. Varias de las jóvenes que asistían a la finca dejaron de aparecer en el pueblo, sus familias decían que estaban ayudando en las labores del lugar, pero otros susurraban que habían desaparecido sin explicación. Una tarde, mientras volvía del campo con mi padre, decidí tomar un desvío hacia el camino que llevaba al lago. Algo me atraía hacia ahí, era una sensación que necesitaba respuestas. Cuando llegué, vi algo que me heló la sangre. Cerca de la orilla había velas encendidas formando un. En el círculo también había restos de lo que parecían ser animales pequeños esparcidos en el centro. El aire era denso, como si algo invisible me estuviera aplastando el pecho. Retrocedí lentamente, asegurándome esta vez de no hacer ruido. Regresé a la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre contarle a mi padre lo que había visto o guardármelo. Finalmente, decidí hablar con él al día siguiente. Papá, hay algo raro en el lago. Creo que el padre Gabriel. No me dejó terminar. Fernando, no te metas en cosas que no te incumben. Lo último que necesitamos son problemas con el padre. Su respuesta me frustró, pero también me hizo darme cuenta de cuán profundo era el control de Gabriel sobre el pueblo entero. Poco después, Laura tuvo un colapso, la encontramos desmayada en su habitación con fiebre alta y murmurando palabras que no entendíamos. Mi madre estaba desesperada y quería llevarla al médico en la ciudad más cercana, pero Laura se despertó de repente y nos suplicó que no la sacáramos del pueblo. El padre Gabriel puede ayudarme, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Él sabe qué hacer a regañadientes. Mi madre accedió. Esa misma tarde, el padre Gabriel vino a nuestra casa y se encerró en la habitación de Laura durante casi 1 hora. Cuando salió, dijo que había orado por ella y que pronto estaría mejor. Mi madre le agradeció entre sosos, pero yo no podía dejar de sentir que algo estaba terriblemente mal. Decidí volver a investigar por mi cuenta una noche. Mientras todos estaban durmiendo, me escabullí a la finca. Había algunas cuantas luces y podía escuchar murmullo proveniente del interior. Me acerqué. Suficiente para ver a través de una de las ventanas. Lo que vi me dejó paralizado. Había varias jóvenes reunidas en círculo con Gabriel en el centro, sosteniendo lo que parecía ser una Biblia. Estaba recitando algo en un idioma que no entendía y les juro que las chicas parecían estar hipnotizadas. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido. De pronto, los muchos pararon de inmediato y escuché pasos acercándose. Corrí tan rápido como pude sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi casa, estaba temblando y tratando de procesar lo que había visto. Sabía que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer un chico de 16 años contra alguien como Gabriel? Su influencia era demasiado fuerte y la mayoría del pueblo le daba la razón. Sin embargo, una parte de mí no podía quedarse con los brazos cruzados. Tras aquella noche en la finca, mi vida cambió. No podía ignorar las señales, los susurros que parecían envolver al pueblo entero o la creciente influencia de Gabriel sobre todos, incluida mi propia familia. Sin embargo, cuanto más intentaba advertirle, más aislado me sentía. Madre decía que estaba paranoico, que el padre Gabriel solo quería lo mejor para nosotros. Mi hermana Laura, aunque seguía distanciada y con su salud tan valiente, insistía en que el sacerdote le había ayudado, que no tenía a nadie más a quien recurrir. El lago, que siempre había sido un lugar tranquilo, sereno, se había convertido en el epicentro de rumores y miedo. Algunos decían que por las noches podían escuchar cánticos provenientes de la orilla, otros hablaban de una niebla espesa que parecía surgir del agua, y lo peor era un hedor inexplicable en el aire. Yo sabía que Gabriel seguía visitando el lago con regularidad. A veces lo veía desde lejos y su figura estaba recortada contra la luna llena, inmóvil, con los brazos extendidos como si estuviera rezando, pero esa postura me inquietaba, no pareció una oración, sino algo más profundo y oscuro. Ahí fue cuando empecé a preguntarme si realmente estaba hablando con Dios o si algo más estaba echando en esas aguas.
Con el tiempo, algunos habitantes del pueblo comenzaron a manifestar su descontento. Don Esteban, quien siempre había sido un hombre respetado por su sabiduría y experiencia, fue uno de los primeros en alzar su voz en una reunión comunitaria, declaró que había algo profundamente equivocado en la forma en que Gabriel estaba dirigiendo la iglesia. No es normal que un sacerdote pase tanto tiempo aislado, rodeado únicamente de jovencitas, y mucho menos que permita que nuestra fe se convierta en un culto a él mismo. Sus palabras provocaron un murmullo entre los presentes, pero Gabriel, estando presente y siempre elocuente y carismático, supo manejar la situación con maestría. Entiendo sus preocupaciones, dijo don Esteban. Todo esto lo hizo con una voz sumamente calmada, pero todo lo que hago es por el bien de esta comunidad. Si hay dudas, invito a cualquiera a visitar la finca y que vea con sus propios ojos el trabajo que hacemos. Muchos se sintieron convencidos por su tono sereno, pero yo podía ver el destello de ira en sus ojos. Gabriel no estaba acostumbrado a que lo cuestionaran y sabía que esto no terminaría bien para don Esteban. Días después, don Esteban enfermó repentinamente, nadie sabía qué le pasaba y su cuerpo estaba siendo consumido por fiebres y dolores inexplicables. Mi padre, preocupado, fue a visitarlo, pero regresó diciendo que el anciano apenas podía hablar. Cuando mi madre sugirió que Gabriel podría ayudarle, mi padre se negó rotundamente. No quiero que ese hombre pise nuestra casa otra vez, dijo con una firmeza que rara vez mostraba. Esteban me dijo que tampoco quería que él se acercara. Esa noche don Esteban falleció, algunos dijeron que fue una coincidencia, que su edad y salud precaria habían hecho lo suyo, pero otros, incluyéndome a mí, no podíamos evitar pensar que su muerte estaba relacionada con las palabras contra Gabriel. Mientras tanto, los rumores sobre los jóvenes que frecuentaban la finca seguían creciendo. Varias de ellas comenzaron a mostrar signos de embarazo, cuando les preguntaban al respecto, evitaban responder. Mi madre, aunque era una fiel seguidora del padre Gabriel, empezó a preocuparse, sobre todo por Laura. No quiero que te pase nada malo, le dijo una noche mientras estábamos cenando. Si algo te inquieta, tienes que decírmelo, hija. Laura, con los ojos fijos en su plato, simplemente negó con la cabeza. El padre Gabriel siempre nos cuida, no tienes de qué preocuparte, mamá, pero sus palabras no lograron tranquilizarnos. Algo en su tono era diferente y casi mecánico, como si estuviera repitiendo algo que le había enseñado decir. La situación finalmente atrajo la atención de las diócesis en la ciudad más cercana. Un grupo de sacerdotes fue enviado al pueblo para investigar las acusaciones contra Gabriel. Cuando llegaron, él los recibió con una sonrisa amplia y una actitud despreocupada. Por supuesto que pueden revisar todo lo que desean, les dijo, no tengo nada que ocultar. Sin embargo, mientras los sacerdotes realizaban entrevistas y visitaban en la finca, comenzaron a encontrar pruebas de que algo no estaba bien. Los libros que Gabriel usaba en sus lecciones contenían pasajes que no pertenecían a ninguna doctrina católica y varias de las jóvenes confesaron haber sido manipuladas para realizar actos que describieron como rituales. Una de ellas, en un ataque de llanto, reveló que Gabriel decía que estaba guiado directamente por la voz de Dios. Cuando los sacerdotes confrontaron a Gabriel con estas evidencias, él simplemente se rió. ¿Acaso tiene miedo de la verdadera fe? Les preguntó, todo lo que he hecho ha sido para el bien de esta comunidad, si no pueden verlo, tal vez sean ustedes quienes necesitan reflexionar sobre su fe. La tensión en el pueblo alcanzó un punto máximo cuando los sacerdotes decidieron informar a las autoridades, pero antes de que pudieran hacerlo, Gabriel desapareció, se llevó consigo a 3 de las jóvenes que habían estado más cerca de él, dejando tras de sí, un rastro de una confusión y miedo. La finca fue registrada por autoridades y los sacerdotes, quienes encontraron evidencia de rituales, había figuras talladas en madera, dibujos extraños en algunas paredes y una especie de altar improvisado. La comunidad quedó devastada, muchos comenzaron a cuestionar su fe, mientras que otros simplemente se negaron a hablar del tema. En las semanas siguientes, comenzaron a surgir historias de pesadillas, extraños sucesos entre los habitantes del pueblo. Las mujeres que habían estado involucradas con Gabriel dijeron sentir una presencia constante que las vigilaba.
Varios tuvieron que ser exorcizados por los sacerdotes que habían llegado, estos mismos eran los que contaban lo que había pasado con Gabriel cuando fue la investigación y todos los horrores que habían encontrado. Yo mismo no pude escapar del impacto de estos eventos. Aunque nunca había estado cerca de Gabriel, su influencia había cambiado para siempre la dinámica de nuestra comunidad. Muchos dejaron el pueblo, incapaces de soportarlos. Recuerdos, mi familia también fue afectada. Laura nunca volvió a ser la misma, aunque con el tiempo logró recuperarse parcialmente, siempre llevó consigo las cicatrices de aquellos días. Con la desaparición del padre, el pueblo cayó en un silencio sepulcral. Durante las primeras semanas tras su partida, la mayoría intentó continuar con sus vidas, pero era evidente que nada volvería a ser lo mismo. Las marcas de su paso por nuestra comunidad estaban presentes en cada rincón, en las miradas vacías de las mujeres que habían estado más cerca de él, en las familias que ahora dudaban de su fe y en la finca abandonada que nadie se atrevía a visitar. Mi hermana Laura, que no había estado entre las jóvenes que se fueron con Gabriel, seguía luchando con sus propios demonios. Como les comenté, había pasado episodios extraños, su salud mejoró ligeramente, pero a menudo despertaba gritando en la noche, diciendo que algo la estaba mirando. A veces le decía que Gabriel le había dicho que esto iba a pasar, que iba a ser una prueba que Dios le había puesto. Creo que está de más decir que mi hermana Laura fue una de las personas que ayudaron a estos sacerdotes. La liberación tardó meses, al mismo tiempo, poco a poco más habitantes comenzaron a hablar de extraños sueños y sensaciones inquietantes. Algunos decían que veían al padre Gabriel en pesadillas, otros hablaban de sombras que se movían entre las casas durante la noche. Pero creo que uno de esos casos que más recuerdo fue el que estremeció a todos, el que estaba relacionado con la familia de don Esteban. Él había sido uno de los pocos en cuestionar a Gabriel abiertamente. Una madrugada, su hijo menor gritando que alguien había entrado a su habitación. Cuando encendieron la luz, encontraron huellas de agua que llevaban desde la ventana hasta la cama del niño, a pesar de cerrar con llave y reforzar las ventanas. Este incidente se repitió 2 noches más. Mi familia tampoco fue inmune a estos eventos. Aparte de la situación con mi hermana Laura, una noche, mientras estaba durmiendo, me despertó el sonido de unos pasos en el pasillo. Pensando que era mi papá, me levanté para verlo, pero el pasillo estaba vacío, sin embargo, la puerta de la habitación de Laura estaba entreabierta y dentro podía escuchar susurros. Al abrirla, la encontré sentada en su cama murmurando palabras. Cuando intenté despertarla, me empujó con una fuerza que no sabía que tenía. Comenzó a gritar hasta que mi madre finalmente llegó para calmarla. Las mujeres que habían tenido relaciones cercanas con Gabriel eran las más afectadas, decían sentir una presencia constante, como si algo las estuviera vigilando, y tenían muchas pesadillas recurrentes. Uno de los casos más alarmante fue el de Clara, una joven que había sido una de las más devotas seguidoras de Gabriel. Durante su exorcismo, según comentaron, comenzó a aparecer marcas en su piel como si algo invisible la estuviera arañando. El sacerdote que llevó el ritual dijo que había sido poseída por una que se alimentaba de la desesperación y la culpa. Aunque lograron liberarla, Clara nunca volvió a ser la misma. Un día simplemente tomó la decisión de irse por cuenta propia. Yo sabía que no podía seguir viviendo en ese estado de incertidumbre, pero eso era lo que nos había tocado en algún momento. Alcancé a platicar con don Rafael, un anciano que había vivido toda la vida en el pueblo. Cuando platicamos acerca de lo que había pasado en la finca y la situación con el padre Gabriel, me dijo algo que me heló la sangre: ese lago siempre ha tenido algo. Mi abuelo decía que el agua traía a las almas inquietas y que aquellos que escuchaban sus susurros estaban condenados a perderse. Yo creo que no era Dios el que hablaba con el padre Gabriel, era algo más, tal vez algún muerto o algún demonio. Algo que tal vez engañó al padre Gabriel. Me pregunté si Gabriel había sido simplemente una víctima de esta fuerza o si había elegido seguirla deliberadamente. Fuera como fuera, el daño ya estaba hecho. La diócesis declaró que la finca estaba y ordenó que fuera demolida, pero incluso después de que ésta fuera reducida a escombros, en el pueblo seguía cargada una tensión palpable.
Todos evitaban ese lugar y lo habitaron durante muchos, muchos años. Aunque nunca volvimos a saber del padre Gabriel, los rumores sobre su paradero no dejaron de circular. Algunos decían que había escapado a otra región donde continuaba ejerciendo su influencia sobre comunidades, otros afirmaban haberlo visto en las cercanías del lago, siempre acompañado de las 3 chicas que se habían ido con él. Yo, por mi parte, decidí que no podía quedarme en el pueblo. Las sombras del pasado eran demasiado pesadas y sentía que, si no me alejaba, en algún punto terminaría atrapado en la misma espiral de desesperación. Con el tiempo, mi familia también tomó la decisión de marcharse, aunque han pasado muchos años desde aquellos eventos, las cicatrices siguen presentes. Mi hermana Laura, por ejemplo, nunca se casó y yo, cada vez que escucho el sonido de una campana de la iglesia, no puedo evitar recordar lo que vi en ese pequeño pueblo. Tal vez nunca sepamos la verdad completa sobre el padre Gabriel y esa misteriosa fuerza que le decía que era Dios. Lo único que sé es que su legado, aunque oscuro, siempre será una advertencia para aquellos que buscan poder bajo la apariencia de la fe. Tengan mucho cuidado en donde se meten.